Acompáñeme con su Biblia a 1 Corintios. Primera Corintios capítulo 3. Vamos a estudiar en esta mañana solamente el versículo 16 y 17, dos versículos nomás. Estos dos pasajes, estos dos versículos que vamos a leer en este pasaje, contiene una de las advertencias más serias del Nuevo Testamento contra aquellos que pretendan tomar la iglesia a la ligera, o aquellos que actúen de una forma que destruyen la iglesia por medio de la murmuración, la división, los bandos, que era el problema que había en Corinto. Y reconociendo mi debilidad y la debilidad de cada uno de nosotros, me da temor leer esto, considerar este asunto, me da temor por mí y me da temor por ustedes, de que tomemos la iglesia del Señor con liviandad, al punto de que Dios pueda tomar cartas en el asunto con nosotros. Dice así la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cada tanto algún movimiento activista, por alguna razón que la verdad no encuentro en qué contribuye, entran a algún museo y se paran frente a una obra de arte costosa, valiosa o preciosa y derraman pintura. No sé si lo han visto. Y la reacción es inmediata. Las personas que están en el lugar avanzan con violencia sobre el que está haciendo eso para que detenga su agresión, y hay indignación por todos lados, por todos los noticieros, como alguien, por querer proclamar un mensaje o transmitir su idea o sus pensamientos, está dispuesto a destruir algo tan precioso, tan valioso, algo único, irrepetible, irreproducible, y sobre todo algo que es ajeno, ¿no? Si a lo sumo, si pintaran su casa con un chorro de pintura, bueno, pero lo hacen con las cosas de otro. Y eso despierta, a uno lo llena de rabia, ¿no? Y a las personas que están ahí, imagínense, tremendo. Sin embargo, el texto que acabamos de leer nos dice que hay algo mucho más valioso en este mundo que cualquier obra de arte, que cualquier posesión humana, que cualquier edificio histórico. Hay una obra viva que Dios ha estado construyendo con la sangre de su propio Hijo, y esa obra es la iglesia local. Todo lo que dice aquí el apóstol Pablo se lleva a cabo y se produce en el ámbito y en el contexto de una iglesia local, en este caso la iglesia en Corinto. Y nos enseña que algunas personas atentan contra la unión en una iglesia, la destruyen. Y a veces yo percibo, y seguramente usted también, que no tomamos este asunto de que alguien atente contra la unidad de la iglesia con la seriedad o con la gravedad que merece. Este texto que leímos contiene una advertencia aterradora. Después de leer esto deberíamos estar con mucho miedo de hacer algo que atente contra la iglesia. Deberíamos estar muertos de miedo de hacer algo en contra de la obra de Dios. Causar divisiones en la iglesia es algo que lamentablemente
muchas veces en las iglesias se ignora. Y no se trata para que dice, no, ¿para qué vamos a hablar con este hermano? Se va a causar un problema mucho peor. Guardemos la unidad, no lo exhortemos. Ya la unidad está rota. Para guardar la unidad hay que exhortarlo, hay que hablarlo, hay que sentarse. Hay que tratar. Es algo que lo tratamos como un pecado personal o individual o como algo menor. Pero es vital para la salud de nuestra iglesia que todo acto que atenta contra la unidad de la iglesia lo tomemos cada uno de nosotros en nuestro corazón con la gravedad que Dios lo trata. Pablo nos va a decir que si alguien se atreve a vandalizar la unidad de la iglesia, no se la va a ver con los líderes de la iglesia, no se la va a ver con la asamblea o con la iglesia misma, sino que se la va a ver con el dueño de la casa, con Dios mismo, y Dios tomará cartas en el asunto y propinará una retribución proporcional al daño causado. Yo no sé usted si alguna vez alguien grandote lo intimidó. Me acuerdo una vez hace mucho tiempo. Era joven y tenía mi Peugeot 405 francés, que lo amaba. Y me acuerdo que un auto vino así al lado mío estacionando y me rebanó así el espejo mientras que estacionaba y me estaba por rebanar toda la trompa del auto. Y yo le gritaba para que parara, para que frenara el auto. Y no me escuchaba y ya me estaba a punto de arruinar todo el auto. Imagínense la desesperación. Y frena, y yo digo, menos mal. Y me bajo, y cuando se baja era un gorila más o menos. Y, amigo, ¿no? Casi me choca el auto. No me voy a meter. Bueno, imagínense meterse con Dios, ¿no? Yo no me quiero meter. Dios es celoso por lo suyo. Dios es celoso por lo sagrado. Las Escrituras enseñan que Dios protege lo que le pertenece de una forma muy apasionada. Dios no permite que nadie manche su nombre. Dios no permite que nadie robe lo que le pertenece o lo dañe. Dios va a actuar con violencia cuando alguien actúa contra lo que pertenece. ¿Recuerdan la profecía en Zacarías 2:8? Dice que así dice el Señor Todopoderoso, cuya gloria me envió contra las naciones que los saquearon a ustedes, a Israel. Dice, la nación que toca a mi pueblo, está hablando Dios, me toca la niña de los ojos. Yo agitaré mi mano contra esa nación y sus propios esclavos la saquearán. Así sabrán que me ha enviado el Señor Todopoderoso. Imagine, Dios no va a permitir que toquen a Israel y no hacer nada al respecto. En su momento va a ejecutar su juicio. ¿Ustedes recuerdan la historia la leímos en el programa de lectura que estamos siguiendo como iglesia en Levíticos capítulo 10, cuando se nos habla de Nadab y Abiú? Son solo 3 versículos. Levíticos capítulo 10, versículo 1 al 3, no lo busque. Pero se nos describen a dos personajes, Nadab y Abiú, y no eran personajes, no eran cualquiera, eran los hijos de Aarón, del sumo sacerdote. Y el texto nos dice que ellos entraron en el tabernáculo y ofrecieron fuego extraño. En lugar de ofrecer lo que Dios había ordenado de una forma detallada y precisa, ellos se pusieron creativos y hicieron lo que mejor les parecía, a pesar de que sabían que era lo que tenían que hacer, y lo ignoraron. Lo ignoraron de una forma deliberada. Y la reacción de Dios fue inmediata. Dice que salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron. Y Dios explicó lo sucedido de la siguiente manera: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Imagínense entrar luego, estar designado luego de Nadab y Abiú para servir en el templo. Era cosa seria. Un poco de temor. No mucho temor generaría esto. Y ante todo esto que sucedió, se dice que Aarón cayó.
Se cayó la boca, no dijo nada, no pudo decir nada. Eran sus hijos. No dijo nada, no dijo absolutamente nada. Nadab y Abiú no eran enemigos externos, no eran filisteos que estaban atacando el tabernáculo. Eran sacerdotes que descuidaron la santidad de Dios. Y esto nos enseña que cuando alguien se acerca a Dios, debe hacerlo con respeto y si no lo hace, bueno, debe sufrir el juicio de Dios. Bueno, Pablo enseña que los creyentes en la iglesia estamos en ese terreno sagrado. Estamos en un lugar donde si hacemos lo que nos parece, o atacamos o dañamos la iglesia, bueno, Dios va a actuar. Ustedes recuerdan lo que venimos hablando, de cómo era el contexto en Corinto. Parece que más que una iglesia que se estaba edificando, era una iglesia que estaba en proceso de demolición. No sé si vieron por las ventanas de acá al lado cómo está todo, qué feo que se ve ya. Se está empezando a tirar todo abajo, ya se ve todo. Bueno, en lugar de estar edificándose, se estaba demoliendo la iglesia. Se estaban creando bandos, unos se identificaban con Pablo, otros con Apolos, otros con Pedro. Imagínense, los corintios estaban orgullosos de su conocimiento, habituados a la filosofía, vieron el cristianismo como otra escuela de filosofía, donde cada uno podía como adoptar un maestro favorito, debatir entre ellos y ganar una discusión. Aplicaban lo mismo que hacían en el mundo dentro de la iglesia, y esto era tremendo, esto estaba destruyendo la iglesia. Y Pablo quiere frenar esto. Y lo hace desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, y llegamos al capítulo 3, y Pablo nos dice que los creyentes somos colaboradores de Dios, que nosotros estamos junto con Dios edificando la iglesia, que lo que debemos hacer es colaborar a edificar esta iglesia. Y algunos lo hacían con materiales nobles como la unidad, el amor, la verdad, y recibirán en un futuro ante el tribunal de Cristo recompensa, pero otros lo hacen con madera y paja, con orgullo, con carnalidad, diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de este, y creando divisiones y grupos y dañando la unidad de la iglesia. Y llegamos aquí al versículo 16 y Pablo sube de tono. Y si seguían con las divisiones, no estarían simplemente construyendo mal, sino que Pablo los describe como destruyendo la iglesia. Pablo en este texto no da órdenes, no dice cómo deben conducirse, sino que simplemente recuerda verdades teológicas para que el peso de esas verdades sobre nuestras vidas sea tan fuerte, sea tan aplastante, sea tan humillante que nos arrodillemos y nos arrepintamos y detengamos de hacer cosas que dañen la unidad de la iglesia. Y eso es lo que buscaba producir en los Corintios. Cuidado, cuidado. Dios juzgará severamente a quienes rompen la unidad en la iglesia local. ¿Y por qué? Hay 3 razones que vamos a ver en esta mañana. En primer lugar, porque la iglesia local es el templo de Dios. En segundo lugar, porque la iglesia es defendida por Dios. Y en tercer lugar, porque la iglesia es propiedad sagrada de Dios. En primer lugar, la iglesia es el templo de Dios. Pablo escribe, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La iglesia local no es una organización humana, no es un club social, no es una empresa, no es un evento, es una institución sagrada, formada por creyentes, comprados con la sangre de Cristo, en quienes habita el Espíritu Santo de Dios. Es el templo de Dios, es la morada de Dios. Por lo tanto, cuando alguien atenta contra la unidad de la iglesia, no está atentando contra las personas que están en la iglesia, sino contra Dios mismo. Y es una verdad que ellos no estaban considerando por la forma en la que se conducían. Pablo comienza su argumento con una pregunta retórica incómoda, un poco punzante. Le dicen, ¿no sabéis? ¿No sabéis? ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿No sabéis que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esa expresión Pablo la utiliza 12 veces en todo el Nuevo Testamento. Y de las 12 veces,
10 lo hace en 1 Corintios, lo que nos marca que el tono de Pablo en toda la carta es bastante punzante en cómo se dirige a ellos. Pablo no está consultando, no es que les quiere consultar si ellos ignoraban o no ignoraban. Recuerden del capítulo 1 al capítulo 6, Pablo responde un informe que recibe de los de Cloé. Pero en el capítulo 7 en adelante, Pablo responde a cosas que ellos ignoraban o cosas que ellos tenían dudas. Y les dice, bueno, en cuanto a lo que me escribiste sobre este tema, y les informa. No quiero que ignoréis en cuanto a esto, y les escribe. Pero acá, Pablo no es que no quiere que ignoren algo. Le está diciendo que ellos lo estaban ignorando voluntariamente. La palabra ignorar en griego es la palabra oida, no describe un conocimiento en progreso, sino un conocimiento pleno, algo que ellos entienden, algo que ellos ya entendían. Y algo que era obvio para ellos, que ya lo conocían, no hay duda de que ellos sabían de lo que Pablo les estaba hablando. Es como si usted le dijera a sus hijos, ¿no sabés que al levantarte tenés que hacer la cama? Y usted no es que usted quiere saber si su hijo lo sabe o no lo sabe. Ah, no lo sabía, bueno, está bien, entonces no lo hagas. No. Es la forma amable, o más que amable, yo diría un poco punzante, un poco irónica que usted tiene de exhortar, ¿no? A su hijo. De que inmediatamente después de eso, bueno, agarre, deje lo que esté haciendo antes que la cosa se ponga peor. ¿No? Bueno, a veces pensamos que cuando hay un problema espiritual en nuestras vidas o en la vida de otra persona, pensamos que necesitamos más conocimiento. Hay que darle más conocimiento, hay que darle más información, hay que darle más sermones, hay que darle más enseñanza, más claridad. Y vamos y hablamos con los ancianos para que queremos hablar con ellos y queremos que nos den consejos. Y estamos esperando como recibir una nueva revelación que nos clarifique todo y a partir de eso abandonemos el pecado y nos sentamos con los ancianos y nos repiten exactamente la misma cosa que nos dijeron la vez pasada. Porque claro, el problema no es que necesitamos más conocimiento, sino que el problema es nuestro corazón duro, nuestro orgullo. El problema no es un asunto intelectual, sino la dureza de nuestro corazón. Tan orgulloso, en este caso, en lo que se describe aquí, que se mete con Dios mismo, atentando contra lo que es de Dios. Y la verdad que busca Pablo que consideremos es que la iglesia es el templo de Dios. Si yo tengo presente que estoy en un lugar en el que Dios mismo habita, voy a ser muy cuidadoso de hacer algo contra ese lugar, ¿o no? Bueno, los creyentes somos el templo de Dios y debemos ser muy, muy cuidadosos en no dañar la unidad de la iglesia. Sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hay un enfoque individual, en primer lugar, sobre que somos templo de Dios. No es el enfoque que está dando Pablo. Pablo está hablando de un enfoque más corporativo, más colectivo. Pero las Escrituras también hablan que individualmente un creyente es un templo de Dios. Mismo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, Pablo les dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y lo que estaba procurando Pablo por medio de esta verdad es que ellos vivieran de una forma pura, que abandonaran el pecado. La expresión está en vosotros, sobre el Espíritu Santo, sobre Dios, describe esta verdad. Y en el pasaje nuestro dice que el Espíritu de Dios mora en vosotros, habita en nosotros. La idea es que el Espíritu Santo hace su morada, hace su casa de forma permanente en la vida del creyente. Esta morada permanente fue algo prometido por el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, cuando dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad morará con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros y estará en vosotros. Esta morada es permanente, comienza en el nuevo pacto, luego de que conocemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. En el Antiguo Testamento se experimentaba la presencia de Dios y de su Espíritu con su pueblo, pero ahora en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto,
Se experimenta la presencia de Dios en su pueblo. Cada creyente es morada de Dios. Y es una realidad innegociable. No existe la idea de creyentes que no tienen el Espíritu Santo. No existe. En Romanos capítulo 8, versículo 10 dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Los creyentes son los que tienen el Espíritu de Cristo y los que no son creyentes no tienen el Espíritu de Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14 nos enseña que el Espíritu Santo vino a nosotros a morar en nuestra vida en el momento que nosotros nos convertimos. Hay algunos movimientos que dicen que nosotros tenemos que pedir que el Espíritu Santo venga, ¿no? Luego de creer en Cristo tenemos que pedir al Espíritu Santo que venga y que haga su morada en nosotros. Pero la Biblia no enseña esto. La Biblia enseña que el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas sin que nosotros se lo pidamos en el momento que nos convertimos. Fíjese, Efesios 1:13, en Él también, en Cristo, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. ¿Por quién? Por Dios, con el Espíritu Santo de la promesa. No necesitamos pedirle a Dios que haga algo que Él ya hizo. Dios ya lo hizo. Si usted creyó en Cristo, oyó el Evangelio y creyó en Cristo, no tiene que hacer más nada para tener el Espíritu Santo. Dios lo sella, pone su garantía de que usted es un hijo de Dios por medio de su Espíritu morando en su corazón y eso le da la seguridad de que no se va a perder jamás. Toda esta descripción constituye un enfoque individual. Cada creyente, en su casa, en su trabajo, caminando, en el campo, es el templo de Dios. Pero el enfoque que utiliza Pablo aquí es un enfoque de la congregación, de la iglesia local. Los términos sois y vosotros están en plural. Pablo no está describiendo a los creyentes individualmente como lo hace en 1 Corintios 6, sino que nos describe corporativamente, como iglesia. La iglesia está formada por aquellos que tienen individualmente el Espíritu Santo, son colectivamente el templo de Dios. Y esta es una imagen que utiliza la palabra de Dios para describir qué es la iglesia. Es una imagen que se toma del Antiguo Testamento. El templo es el lugar donde Dios habita, donde Dios manifiesta su presencia, estando en comunión con los suyos. Y eso es la iglesia. Dios, algunos tienen esta idea de que Dios es como un relojero que creó todas las cosas, que le dio, como un relojero que le da cuerda al reloj y lo deja, y el reloj sigue dando la hora simplemente por esa acción pasada y distante. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Dios siempre ha querido estar cercano a su creación y sobre todo a los suyos, a sus hijos. Hacemos un poco de teología bíblica y vemos esto a lo largo de todas las Escrituras. En el jardín de Edén, Dios crea al hombre, a Adán, y crea a Eva, y se describe algo tremendo que es Dios caminando con Adán y con Eva libremente. Dios totalmente cercano a los suyos. Cuando Dios hizo su pacto con Israel, les prometió lo siguiente en Levíticos 26: pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Cuando llegó el momento donde Israel andaba por el desierto, Dios quiso tener un lugar para habitar en medio de su pueblo mientras que se encontraba su pueblo transitando el desierto. Y en Éxodo 25 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. En ese momento las personas vivían en tiendas, en carpas, que la iban armando y desarmando mientras que se iban moviendo. ¿Y Dios qué hizo? Dios tenía su carpa, Dios tenía su tienda, tenía su tabernáculo en medio de ellos. La presencia de Dios los guiaba, les indicaba cuándo debían avanzar, cuándo debían retroceder, cuándo debían esperar. Más adelante llegaron a la tierra de Israel y ya no tenían más carpas, ya no había necesidad. Y entonces tenían casas, edificios. ¿Y Dios qué hizo? Dios también hizo su templo. Dios también mandó a Salomón que construyese un templo, una casa para que él habitara, como morada.
Llegamos al Nuevo Testamento y Dios manifiesta su presencia de una forma inimaginable, de una forma que ni la persona más sabia del mundo lo hubiera logrado descifrar o pensar, y fue por medio de la persona del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículo 14, dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La profecía en Isaías dice que su nombre, cuando habla del Mesías, su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y leemos los evangelios, y que fue precioso. Fue hermoso. Y luego el Señor Jesucristo resucitó, ascendió al cielo y envía el Espíritu Santo a hacer su morada en el creyente. Y la iglesia hoy en día es el templo de Dios. Dios manifiesta su presencia en la iglesia, su verdad, su mensaje es proclamado. Somos dirigidos por medio de la predicación de su palabra. Las personas vienen a Él arrepentidas por medio de la proclamación del Evangelio. El Espíritu Santo se hace evidente por medio de las obras que producen los creyentes, que son llamadas las obras del Espíritu. La iglesia es la morada de Dios. Y la palabra que usa Pablo para templo, habían dos palabras que se utilizaban. La palabra que usa Pablo para el templo, ustedes recuerdan, el templo del Antiguo Testamento tenía todo un patio exterior, y luego estaba el templo en sí, que era el lugar santo y el lugar santísimo. Y la palabra que describe para templo Pablo es la que habla del lugar santo y el lugar santísimo. No todo el exterior, sino el santuario, la parte interior, el lugar más sagrado. Todo el templo era sagrado, pero el lugar santo guarda ahí. Más aún, el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Dios es omnipresente, ¿no? Dios está en todos lados, ¿no? Si subimos a la punta de una montaña tenemos a Dios, si vamos al oriente, al occidente, no podemos escapar de la presencia de Dios, pero Dios escogió un lugar donde manifestar su presencia, donde manifestar quién es Él, su verdad, sus atributos. Y la prueba de esto es de que la iglesia es el templo de Dios, donde Dios ha decidido vivir, es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Imagine lo siguiente, ¿no? Imagine un edificio en una calle importante. Normalmente esto sucede en calles céntricas, y un juez de nuestra nación puede dar una orden legal para que la policía entre en ese edificio, para que tome el control del edificio, para que saque a las personas de ese edificio, y la justicia puede usarlo para lo que quiera, ¿no? De hecho, ha sucedido que en ocasiones se han expropiado diferentes edificios. ¿Y por qué? Bueno, porque está bajo la jurisdicción de la ley argentina, y la nación tiene esa potestad. Pero en ocasiones hay edificios dentro del territorio argentino que no son Argentina, son de otra nación, y son las embajadas. ¿Usted sabía eso? Las embajadas no se consideran territorio nacional argentino, sino que es territorio del país que ocupa esa embajada. No hay ningún juez que puede intervenir una embajada, ni entrar en una embajada, ni decidir, ni tomarla por la fuerza. Ese suelo es territorio soberano de la otra potencia o del otro país, y si alguien intenta entrar por la fuerza a una embajada o vandalizar una embajada, no está cometiendo un simple delito civil contra la propiedad privada, sino que está cometiendo un acto que puede llevar a un incidente diplomático que puede ser considerado hasta como un acto de guerra si es llevado a cabo por una nación. Tremendo, ¿no? Un país puede defender su embajada a los tiros, dentro de la embajada, si alguien entra. Va a hacer un uso indiscriminado de la violencia, si es necesario. Ahora piense, si las naciones humanas, imperfectas, están dispuestas a ir a la guerra por un pedazo de suelo que consideran suyo,
¿cuánto más el Señor defenderá el lugar que Él habita? ¿No? Cuidado con atentar contra la unidad de la iglesia. Dios juzgará severamente a quien hace esto, porque la iglesia es defendida por Dios. La advertencia del versículo 17, la primera parte, dice que si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Dios no es un espectador totalmente pasivo. Dios es muy paciente, muy misericordioso, ¿no? Si Dios ante cualquier acto divisivo que nosotros cometamos contra su iglesia ejecutara sus juicios, quizás no quedaríamos ninguno. Estarían todos los bancos vacíos. Dios es muy paciente, pero no es un espectador pasivo ante la división. Dios es el guardián de su iglesia. Y Dios prefiere disciplinar con violencia a alguien de la iglesia antes que permitir que destruya todo el santuario de Dios. Pablo aquí introduce el concepto de retribución por parte de Dios y es la expresión de retribución más severa del Nuevo Testamento. Y para entender quién es el blanco de esta advertencia debemos analizar el sujeto alguno. ¿A quién se refiere Pablo? ¿Quiénes son los que destruirían el templo de Dios? Y quiero ser muy humilde en lo que vamos a tratar ahora, porque hay dos posturas. Algunos creen que es un incrédulo quien está destruyendo el templo de Dios aquí, y otros creen que es un creyente. Yo me inclino más por pensar que es un creyente el que está, pero hay las personas que creen que es un incrédulo forman parte de mis predicadores favoritos, por decirlo así, hombres que respeto mucho, pero creo que hay argumentos que tienen mayor peso para pensar que es un creyente. Sin embargo, el punto de Pablo de que Dios va a tomar carta en el asunto, sea quien sea, no, eso queda claro, no hay lugar a discusión sobre eso. Entonces, la primera lectura o postura es que el destructor es un incrédulo. Uno de los argumentos de quienes creen esto es que hay una progresión lógica. Teniendo en cuenta todo lo que vimos anteriormente, del versículo 10 al versículo 15, cuando se habla del tribunal de Cristo. El primer grupo, ¿recuerdan cuando se habla del tribunal de Cristo? De los que edifican con oro, plata, piedras preciosas y luego con madera, heno y hojarasca. El primer grupo es un creyente que edifica bien, oro, plata y piedras preciosas, y lo que sucede con los que edifican bien, ¿qué es? Reciben recompensa. Luego está el grupo del creyente que edifica mal, madera, heno y hojarasca, y lo que no pierde la salvación, dice que será salvo así como por fuego, pero pierde la recompensa. Y el tercer grupo, que creen los que piensan que es un incrédulo, es aquel que destruye. Aquel que no solamente no está edificando la iglesia o está edificando mal, sino que con sus acciones está destruyendo la iglesia. Y al ser una categoría distinta, ya fuera del tribunal de Cristo, se deduce que este grupo representa a un incrédulo. Ustedes recuerdan que el Señor Jesús enseñó que en una iglesia hay trigo y hay cizaña. No todos los que están dentro de una iglesia, dentro de un edificio, de una comunidad, son creyentes. Algunos de ustedes aún no se han convertido, aún no creen en el Señor. Y otros están convencidos que son creyentes, pero no lo son. Y recuerdan cuando dice el Señor, quiere que vayamos y quitemos las cizañas. No hay manera, se van a confundir. Ustedes no lo pueden hacer. Lo van a hacer los ángeles. Ustedes no lo pueden discernir esto. Bueno, esto nos trae la realidad de que en una comunidad hay incrédulos. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Algunos de pronto de los que estaban en Corinto, no todos, pero algunos, tanta división, tanto pecado, tanta rebeldía, era producto de que en realidad estaban convencidos, no convertidos por Dios. Entonces esto reforzaría la idea de que alguien que está en la iglesia, destruyendo la iglesia y murmurando y causando divisiones, bueno, lo que estaría evidenciando es que nunca conoció al Señor, que nunca fue convertido.
Y es verdad que la sentencia que expresa la palabra de Dios es grave, pensar que Dios le destruirá. Y quienes tienen esta postura interpretan que Dios le destruirá como una perdición eterna, como un castigo que Dios hará en el futuro, donde esa persona recibe el castigo eterno. Bueno, los que sostienen esto dicen que esta sentencia tan definitiva y tan violenta no encaja, ¿no?, con la disciplina de Dios hacia sus hijos, sino con el juicio final sobre sus enemigos. De pronto una objeción que se me ocurre aquí es que, bueno, no importa, ¿no?, si no tenés a Cristo, atentes contra la unidad de la iglesia, no, estás al horno. No necesitas atentar contra la unidad de la iglesia para recibir el castigo eterno. El castigo eterno lo vas a recibir por rechazar a Cristo. Y si atentás contra la unidad de la iglesia puede ser otra clase, ¿no?, de castigo. El propósito de Pablo bajo esta perspectiva de que es un incrédulo sería una alarma para los infiltrados que estén dentro de una iglesia causando divisiones, como para que paren, ¿no?, de atacar a la iglesia de Cristo, y un consuelo para los creyentes, sabiendo de que Dios mismo actúa como un escudo protector para los que quieren sabotear su iglesia o destruir su iglesia. La otra postura es que el destructor es un creyente que se está conduciendo con carnalidad, que es lo que se describe al principio del capítulo 3, y que es la situación que había en Corinto. El contexto apunta a que personas estaban armando divisiones y hasta este punto Pablo no los acusa de ser incrédulos, sino que los llama a que se arrepientan. La misma palabra que se utiliza en el versículo 12 cuando dice si alguno edifica, es la misma expresión que tenemos aquí en el versículo 17, si alguno destruyere. El sujeto sigue siendo vosotros dentro de toda la expresión. Pablo no está clasificando personas, sino lo que está clasificando es acciones, la gravedad de estas acciones y sus consecuencias. Acciones de los que construyen, de los que construyen mal, y hay acciones que no es mala construcción, sino que lo que hacen es destruir la iglesia. Y los creyentes podemos hacer cosas cuando murmuramos, cuando armamos divisiones, cuando armamos bandos, cuando estamos criticando. Bueno, es el contexto de Corinto. Estamos destruyendo la iglesia. No es una escala de personas, sino que es una escala de gravedad. Si construís bien, tenés recompensa. Si construís mal, perdés recompensa. Y si en lugar de construir lo que haces es destruir, Dios te va a juzgar. Dios va a tratar contigo. Advertir a los incrédulos no responde al propósito de Pablo, que es frenar esta conducta de armar divisiones. Si Pablo advirtiera sobre un juicio a los no creyentes, los corintios que estaban siendo carnales y causando divisiones dirían, bueno, es para los incrédulos, nosotros estamos seguros, no vamos a tener problemas sobre este tema. Imaginen que estaban llenos de orgullo. Pablo les está exhortando, ustedes con sus divisiones piensan que están haciendo algo con todos estos grupitos, con todo este sectarismo, piensan que son sabios, pero no están edificando nada, sino que están destruyendo el templo de Dios. Lo severo de esta advertencia, lo grave, es que Dios no se va a quedar de brazos cruzados cuando uno de sus hijos se pone a destruir su templo, su iglesia. Destruir no significa necesariamente perdición eterna, sino que significa corromper o arruinar. La idea es que la iglesia se arruina, se corrompe por medio de las divisiones. Ya no es lo que debería ser. Ya no cumple su objetivo, ya no es un lugar donde se hace evidente que somos hijos de Dios por la unidad y el amor, sino que parece todo lo contrario, porque hay divisiones, porque hay peleas, porque hay críticas. En lugar de poner en alto la palabra de verdad y sostenerla y predicarla, se arman peleas, divisiones, bandos, distracciones. Y los que causan divisiones, en este caso, serían arruinados por Dios mismo. Dios
interviene, según esta postura, frenando, deteniendo esta acción en un futuro inmediato a lo que está sucediendo. Nosotros tenemos antecedentes de esto dentro de 1 Corintios. En capítulo 11, versículo 30, se nos dice que algunos se enfermaron y durmieron. Está hablando de así como habla las Escrituras cuando muere un creyente, duerme en el Señor. Y la razón por la que se habían enfermado y algunos murieron es por tomar indignamente la cena del Señor. Tomar la cena del Señor sin confesar pecado, con pecado no confesado. Dios considera algo tan sagrado el rito que Él estableció, que algunos tomaron de la cena del Señor indignamente y Dios ejecutó su juicio. Algunos se enfermaron a causa de esto, es lo que dice la Escritura, y otros murieron. Si Dios defiende su rito establecido por Cristo de esta forma, ¿cuánto más defenderá su iglesia redimida por medio de la sangre de Cristo? Bueno, me inclino más por este argumento porque siento que tiene mayor lógica y está en mayor armonía con el contexto. La forma en la que se estaba destruyendo la iglesia era por contiendas, era por divisiones, por murmuraciones, y lo estaban haciendo creyentes. Los creyentes no somos inmunes en cuanto a atentar contra la unidad de la iglesia. ¿Cuántas veces hemos dicho cosas que después nos arrepentimos? Y entender que Dios podría disciplinarte con tal severidad es una advertencia poderosa, es una advertencia santificadora. ¿O acaso ahora no le da un poquito de miedo pensando en esto? Hablar mal de otro, murmurar, criticar. Imagínese lo siguiente, que está en su casa y uno de sus hijos toma un encendedor y un bidón de nafta y comienza ahí a esparcir el bidón de nafta por toda la casa. Bueno, usted es su hijo, ¿no? Usted lo va a amar, lo ama con locura a su hijo. No puede decir, bueno, ya no sos más mi hijo por lo que estás haciendo. Y tampoco se va a quedar, bueno, a ver qué va a hacer. A ver, prende, te animás. Ni se va a arriesgar. Usted va a agarrarlo de los pelos y lo va a frenar. Va a hacer uso, si es necesario, de la violencia para detener que haga un daño que afecte a toda la familia. No va a decir, bueno, hay que ser paciente, mi amor. Esperemos, a ver. Por favor, no prenda fuego la casa, hijito. No, usted va a actuar. Porque sabe que el daño que se va a producir no va a afectar solamente a su hijo, sino a toda la familia. Y tiene que actuar de ahí de inmediato. Y si su hijo pretende tener esta actitud de prender fuego con nafta a la casa, le va a pedir amablemente que se vaya a vivir a otro lado mejor. Y que prenda fuego su casa en otro lado, ¿no? Con todo el dolor del corazón. Bueno, lamentablemente tenemos la tendencia a minimizar los chismes. No lo vemos como que alguien está destruyendo la iglesia y que está prendiendo con el bidón de nafta ahí prendiendo fuego todo. Sino que lo vemos como algo, un pecadito. Las críticas constantes, las murmuraciones. Y decimos, bueno, es inmaduro. Bueno, a veces sí que es inmadurez, pero mayormente suele ser rebeldía, dureza de corazón. Pecado. Las divisiones son herramientas de demolición. Están destruyendo la iglesia. Y si usted o yo nos involucramos en acciones que atentan contra la unidad de la iglesia, bueno, Dios no se va a quedar ahí mirando a ver qué pasa. Dios puede intervenir, puede tomar cartas en el asunto para frenar esa destrucción, para que no siga progresando esa gangrena. Y tenemos que tener cuidado, porque Dios juzga severamente a quienes rompen la unidad de la iglesia, porque la iglesia local es propiedad sagrada de Dios. Porque el templo, dice Pablo en el versículo 17 al final, el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Como templo santo, la iglesia es posesión exclusiva de Dios. Por eso usar la iglesia para nuestras peleas personales, para nuestros proyectos o nuestros objetivos, es tratar
a la iglesia como algo común y corriente, cuando la iglesia es algo que Dios ha declarado sagrado y que le costó la sangre de su Hijo. La palabra ¿por qué? Es la llave que explica por qué la severidad de Dios, por qué ese castigo tan fuerte que se nos menciona anteriormente. Dios no está castigando en un arranque de ira desmesurada y fuera de control, sino que Dios está protegiendo su gloria, su nombre, su naturaleza, su santidad, su iglesia. ¿Qué significa que la iglesia es santa? Porque yo me miro a mí mismo y los miro a ustedes y no somos tan santos en el concepto moral de práctica diaria. El principal énfasis que notamos en el Nuevo Testamento sobre la palabra santo es un énfasis moral y ético. La santidad está relacionada con vivir separados del pecado y consagrados al servicio a Dios. Y a medida que crecemos en nuestra santificación moral, vamos conduciéndonos cada vez más en más santidad, en mayor armonía a la imagen del Señor Jesucristo, y eso se conoce como santificación progresiva. Es un proceso que dura toda nuestra vida, donde Dios va conformando la imagen de su Hijo a medida que obedecemos la palabra de Dios. Pero hay otro aspecto de la santificación que se llama santificación posicional. Y esta verdad nos describe a los creyentes como apartados de este mundo para la posesión de Dios y declarados santos por la fe en el Señor Jesucristo. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:2, ya venimos estudiando 3 capítulos. ¿A ustedes les parecen muy santos los hermanos en Corinto? En su conducta no lo parecen, ¿no? Bueno, sin embargo, Pablo les escribe de la siguiente forma: a los santificados en Cristo Jesús. La razón por la que están santificados es por la obra de Cristo en la cruz. Es un aspecto legal. Somos declarados santos gracias a la obra de Jesucristo, quien nos limpió de nuestros pecados con su sangre, de tal forma que nosotros tenemos esta libertad de entrar a la presencia de Dios y nuestra salvación está asegurada, porque no hay pecado por el cual tengamos que pagar una pena en nuestra vida. A los ojos de Dios somos santos. En 1 Corintios capítulo 6 dice: y esto eres alguno de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esta es una verdad tan poderosa, tan presente en el pueblo de Dios, que la mayoría de las veces en la que se habla de los creyentes en todo el Nuevo Testamento es usando la palabra los santos. Así que todos los que estamos aquí, aunque no lo veamos tanto como nos gustaría, somos santos. Porque Dios nos ha apartado, Dios nos ha hecho sin pecado ante los ojos de Dios legalmente, y eso garantiza nuestra posición y nuestra salvación. Ahora, el enfoque que hace Pablo aquí, diciendo que la iglesia es el templo de Dios y el templo de Dios es santo, apela a la imagen, como mencionamos, del Antiguo Testamento, donde ese templo, el templo de Dios, es santo. Usted podía utilizar en aquel entonces, se iluminaban las casas por medio de las lámparas, de los candeleros que contenían aceite, que contenían su pábilo, y cuando se tomaba un candelero y se lo utilizaba para llevar luz solamente en el tabernáculo, ese candelero se decía que quedaba santificado, era apartado para el uso exclusivo de Dios, era sagrado. Pero no tenía nada diferente al candelero que había en una casa. La diferencia era el uso que se le daba, que ya no era su candelero o el candelero de su hermano, sino que era el candelero de Dios. Era para servir a Dios, para honrar a Dios, para glorificar a Dios. En Éxodo capítulo 30 hay una lista de diferentes instrumentos que se utilizaban en el tabernáculo: el arca, la mesa, el candelero, el altar, todo, y se menciona todos los utensilios, todo lo que se usaba dentro del tabernáculo: las cucharas, el pábilo para las lámparas, el aceite. Y en el versículo 29, luego de describir todo lo que había ahí, dice que los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo será santificado. Y más adelante me da curiosidad cuando se describe el incienso y el perfume que se haría para la adoración dentro del templo, y se describe este perfume como santo.
sagrado, apartado para Dios. Y hay algo muy curioso que dice que nadie podía decir, ay, ¿cómo es la receta de este perfume? Lo voy a hacer para tenerlo en mi casa, así quiero aroma a tabernáculo. No, en el versículo 38 dice que cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Tremendo. El pecado no es oler algo rico, algo sagrado, sino pretender apropiarse de algo que era para Dios y usarlo para mi deleite, para mi beneficio personal, para mis propósitos. En ese sentido, algo santo es algo que es de Dios y que es para Dios, que no es para mí. Bueno, en ese sentido la iglesia es el templo santo de Dios. La iglesia es propiedad de Dios. Y no estamos hablando del edificio, sino de los creyentes. Los creyentes somos de Dios y somos para Dios. Si usted entrara a mi casa dañando mi propiedad o atacando, ni se le ocurran, atacar a mis hijos o a mi esposa, yo no sé cómo reaccionaría usted, pero yo reaccionaría con mucha violencia. Yo voy a hacer lo que sea necesario, voy a poner en riesgo mi propia vida. Creo que es mi deber como el hombre de la casa, proteger a mi familia, a mi esposa. No me interesa, si usted viene con un arma, yo voy a poner el pecho. Voy a dar mi vida. Y si tengo que violentarlo para que deje de atacar a mi familia, yo lo voy a hacer. Ni se le ocurra. Dios quiera que nunca tenga que estar en esa situación. Pero yo no me voy a quedar acá de brazos cruzados. No, golpea a mis hijos, haga lo que sea con mi señora, no pasa nada. Voy a esperar pacientemente a ver si se arrepiente. No. Lo voy a sacar por la fuerza. Después llamo a la policía. Imagínense si llamo a la policía, está entrando acá un hombre. Para cuando viene ya es tarde. ¿Cómo piensan que actuaría Dios si alguien entra en su templo para hacer lo que le parece, lo que piensa, lo que cree que es mejor, lo que contribuye a sus proyectos, dañando su iglesia? Es una advertencia tan poderosa que nos hace pensar dos veces, ¿no? Antes de hacer algo en contra de la iglesia, antes de murmurar, antes de criticar, antes de dar nuestro parecer y de dañar a otro, porque no estamos dañando a otro, sino a Dios, porque es de Dios. Y Dios no va a permitir que hagamos eso. Necesitamos, concluyendo este sermón, necesitamos tener una visión enriquecida de la iglesia. No verlo como nos parece a nosotros, como un lugar para tener comunión y hablar con los hermanos y aprender de Dios. Necesitamos verlo como el templo de Dios, como un lugar sagrado, como Dios lo ve. A tal punto que eso nos refrene, ¿no?, de hablar mal de otros, de causar divisiones, que sería como profanar el templo de Dios, en los términos que habla Pablo. Nosotros solemos respetar a los demás porque nos sentimos intimidados por su personalidad, intimidados por su conocimiento, intimidados por su reputación, y entonces, o por la distancia que pone una persona o por lo que ha logrado. Entonces al que ha logrado mucho lo respetamos mucho y al que ha logrado poco lo respetamos poco. Bueno, debemos respetar a los hermanos no por su posición en la iglesia, por el ministerio que desarrollan, sino porque Dios es el dueño de ellos. Y ya. Y eso es suficiente argumento. Esta advertencia es un llamado a evaluar nuestra conducta. Hay 3 acciones que se describen en todo este capítulo: los que edifican bien, los que edifican mal y los que destruyen. Y debemos hacer una evaluación honesta de qué es lo que estamos haciendo, sobre todo con nuestras palabras, si estamos construyendo, edificando, o si estamos destruyendo de alguna forma la iglesia,
Todo esto comienza en nuestro corazón, ¿no? Antes de exteriorizarlo. Cuando alguien lo exterioriza ya lo viene cocinando hace rato. Así somos. Y arrepentirnos. Si Dios no ha ejecutado su juicio aún sobre tu vida, sobre mi vida, bueno, Dios es paciente, Dios es amoroso. Y es una oportunidad para arrepentirnos, ¿no? No podemos disfrazarnos de santos el domingo y arrancar el lunes con el casco para empezar a demoler la iglesia. Si te evaluás y has dañado la unidad, hoy es el día para arrepentirte. Arrepentite. Y el Señor no va a tener razones para frenarte, porque ya te has frenado ante esta realidad, que eso es lo que busca Pablo. Que ante la verdad de que Dios tomaría cartas en el asunto, se cerraran todas las bocas, que los corintios dijeran, ya está, no, esto de los grupos, de las discusiones, qué tontería, qué tonto que fui, ya está. Me detengo ahora antes que me agarre Dios, ¿no? Y trate conmigo. Pablo no nos está asustando acá con fantasmas, sino que está revelando el celo de Dios por su iglesia, que su iglesia no nos pertenece, que somos el templo de Dios, que habita su espíritu. Bueno, hermanos, no destruyamos, ¿no? lo que Dios ama, no profanemos lo que Él ha santificado, que cuando el Señor nos llame, ¿no? a su presencia, no encuentre un templo en ruinas como está el edificio acá al lado, sino que encuentre un templo glorioso. No estoy hablando del edificio, sino de los creyentes, un lugar glorioso, un lugar donde Dios se sienta honrado de habitar en medio nuestro. Y cuando una iglesia se encarga de hacer esto, de honrar a Dios, Dios se encarga de alcanzar por medio de esa iglesia a otros y de que su testimonio perdure. Bueno, que esta advertencia nos refrene, ¿no? De ser rebeldes, de deshonrar a Dios, de atacar su iglesia, de causar una división, de decir algo que no corresponde a otros, de que nos anime a que todos nosotros juntos, como un solo pueblo, que lo somos, contribuyamos, edifiquemos a que la iglesia sea un lugar que honre al Señor. Que el Señor nos use en ese sentido, mis hermanos. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, nuestro Señor, venimos ante ti, temerosos, Señor, porque somos tan débiles que podemos enorgullecernos y con nuestros actos, Señor, destruir lo que tú haces en medio nuestro. Te agradecemos por la iglesia, porque la iglesia, en un sentido, Señor, tu iglesia es indestructible. De todas las organizaciones que están en el mundo, es la única que nunca se va a acabar, Padre, porque tú lo prometes. Pero, Padre, tú puedes dejar de tener un testimonio en una iglesia local y tener tu testimonio en otro lugar. Te rogamos para que eso no nos suceda a nosotros, para que nos humillemos de tal forma que nos uses como instrumentos para edificar tu iglesia, Señor. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.